Estimados alumnos, muy buenas noches. Soy el doctor Manolo Briceño Alvarado. El equipo de Villamedic en general, viendo la demanda y las dudas que los estudiantes tienen de muchos eventos dentro de la terapia que se maneja hoy en día en esta pandemia del COVID-19, decidieron que podría dar esta charla de tal manera de que lo enfoquemos con miras, ustedes siempre saben, a nuestros exámenes, con miras a poder entender de una manera un poquito más sencilla, quizás tanta información y tantas publicaciones que hay, que la verdad que nos tienden a confundir, ¿no? Por la gran cantidad de trabajos que se hacen. Entonces, yo creo que una manera de poder recordar o poder aprender esto, y yo sé que les va a servir para que muchos que no han entrado a la lectura de los ensayos clínicos, o muchos que no han visto los tratamientos, o tampoco se ha hecho mucha lectura crítica con respecto a lo que leemos y a lo que nos recomiendan hoy en día, yo creo que les va a servir. Y hemos tratado de hacerlo de la manera más sencilla al estilo Villamedic para que tú lo puedas entender y lo puedas aprovechar bastante. La verdad que muchísimas gracias por la gran acogida. La academia me comentó hace poco, y la verdad que agradezco bastante la acogida que se tiene con este tipo de información. Lo que buscamos es compartir. Acá en la pantalla les estoy poniendo el libro que fue publicado hace una semana, ¿sí? Sí, 2 semanas. Hace 2 semanas publicamos, ya estoy casi perdido en el tiempo, hace una semana, 2 semanas, hemos publicado un libro trabajado por el director de tutores de la academia, el doctor César del Castillo, y mi persona. Y bueno, este libro ustedes se lo pueden bajar, entren a la web de Villamedic, la página web, y se lo bajan. Y cada semana tiene diferentes updates, ¿no? Ahora se ha publicado un update el día de ayer, y ya que esta enfermedad es muy cambiante, no buscamos poner por encima ninguna evidencia más allá de los expertos, súper expertos en el tema, pero sí podemos leer y podemos analizar el contenido que existe y podemos mostrarlo de una manera práctica y didáctica para todos nuestros estudiantes de medicina en general, tanto del Perú como del extranjero que nos siguen. Entonces, vamos a pasar. Cuando me dijeron los chicos, hable de villapepas y fármacos, yo creo que antes de poder hablar de fármacos, hay que hablar un poquito. Hay un artículo bien bacán hace 2 días que salió publicado en Lancet, que resume todo, la patogenia, la fisiopatología, y da hipótesis puntuales, porque no hay que florear en el COVID, porque ya bastante floreo nos dan, y por eso que tratamos de ser resumidazos lo más que se pueda, pero sin perder el sentido crítico de lo que leemos, ¿no? Entonces he dividido la sesión en 3 momentos. Un momento sencillo, donde hablemos un poco de la fisiopatogenia, si le llamamos, de tal manera que iniciamos la patología, los mecanismos y los probables hipótesis. Por eso le vamos a llamar fisiopatogenia, ¿no? Probable. Y luego vamos a hablar acerca de la evolución clínica. Hay 20.000 formas de entender la evolución clínica, pero ya que esto es tan cambiante, he visto una manera práctica de poder reconocerlos de acuerdo a la cantidad de artículos que tenemos, y espero que nos sirvan para entender más adelante por qué los tratamientos y por qué algunos se aplican en el Perú y por qué algunos no. ¿Sí? Entonces espero que les guste la charla, chicos. Está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Abajo les dejo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, para poder mantenernos en comunicación, siempre aportando algo desde nuestra tribuna, desde la Academia Villamedic, a la cual agradezco me den este espacio para poder compartir. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, hay que recordar esta lámina sacada de Lancet, publicada hace 2 días, resume muy bien la parte que queremos entrar a detallar. No queremos hablar de todo lo que es el virus, porque casi uno tiene idea de todo, y había 20.000 publicaciones como entre el virus, eso no. Y también cómo hace el daño pulmonar, no. Queremos entender ahorita qué vamos a estudiar en la terapéutica, entendiendo la patogenia actual. Entonces miren aquí, y es algo importante, por eso que le hablamos de PEPAS, primera lámina, PEPAS de fisiopatoclínica, ¿ok? Para poder entender un poquito el cuadro. Primero hay que entender un concepto. Este concepto es clave.
que es la respuesta inmune al SARS-CoV-2 y la sepsis viral, como probable hipótesis del daño que este virus hace en general. En primer lugar, lo que tenemos que ponernos a pensar todos, el daño severo que se va a presentar en este grupo de pacientes se da por el mismo virus o por una tormenta de citoquinas, que es lo que se propone. Si ahorita alguno de ustedes me responde y me dice, doctor, es por el virus, porque el virus entra, otros salen y me dicen, no, es por una tormenta de citoquinas, doctor, por eso es que se está proponiendo tener marcadores para ver las tormentas de citoquinas y todos esos detalles. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá, les digo algo, todos los artículos actualmente, ninguno se puede lanzar por tormentas de citoquinas solamente como origen del daño, ni ninguno como el virus solito como origen del daño. Por lo tanto, chicos, cuando escuchen a alguien que hable de daño severo, está en hipótesis cuál de los dos es, como se dice, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El virus que desarrolla todo este esquema de tormentas de citoquinas por macrófago o el macrófago que va a facilitar al tener una alteración inmunológica de las células adaptativas, que es linfocitos, y el virus comienza a progresar? Entonces no se sabe, y acá radica primera interpretación y de por qué luego los antivirales y los inmunosupresores van a servir. No sabemos si es el virus que destruye con tanta violencia o si es la tormenta de citoquinas. Entonces, no hay, todos son hipótesis, chicos, todos son hipótesis, nadie tiene la razón aquí, nadie puede decir, no, es una tormenta de citoquinas, es una respuesta inflamatoria desencadenada, por eso que hay daño severo. No, chicos, ahorita se están peleando el tema en el mundo, si esto es un cuadro de un virus que está entrando y hace un efecto severo por propio del virus, o es la tormenta de citoquina. Y esto saben por qué se da, porque ahora hace poco han salido ya publicaciones de las necropsias, y las necropsias nos terminan dando conocimiento muy interesante acerca de cómo el virus trabaja en los diferentes órganos, porque hace un daño característico del fallo orgánica múltiple, donde hay necrosis de los pulmones con membranas hialinas, necrosis del riñón, necrosis hepática, hepatomegalia importante, necrosis coagulativa cerebral. O sea, hay un daño muy fuerte. Entonces, ahí vienen ya las explicaciones que yo sé que en las siguientes semanas y los siguientes meses esto se va a aclarar aún más. Pero hoy por hoy tenemos el primer concepto de respuesta inmunitaria del SARS-CoV-2 y lo que podría ocurrir. ¿Qué otro detalle es importante en esta fase inmunitaria? Es que los linfocitos, en general, los linfocitos, sobre todo los linfocitos T, que son los cerebros, los vacancitos, los que nos permiten tener un control de la inmunidad, ¿qué está ocurriendo con nuestros linfocitos? Los linfocitos, chicos, disminuyen. Y si les preguntan por qué disminuyen, no se sabe la causa actualmente en el mundo por qué disminuye los linfocitos. No se sabe, no hay un evento, todos son hipótesis. Un detalle importante a recordar es que los linfocitos no tienen el receptor ECA2 que está involucrado y que sí tienen las células endoteliales. Sí tienen las células endoteliales. Ojo acá. Estamos hablando de respuesta inmunológica y estamos diciendo de que va a venir una infección, ¿ok? Una infección y las primeras células que van a actuar, tanto macrófagos como las células epiteliales, van a chambear, pero los linfocitos no. De tal manera de que acá va a haber un problema, ¿no? No es que hay un daño local, es que el linfocito, al no trabajar la respuesta adaptativa, porque los macrófagos y las células epiteliales pulmonares son respuesta innata, que van a estar ahí, pero los linfocitos son adaptativas, no están. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre de que va a haber una mayor llegada de macrófagos, pero aparentemente por este mecanismo que no se sabe por qué los linfocitos están disminuidos, va a haber un desencadenamiento aumentado de respuesta inflamatoria. ¿Ok? ¿Por qué en algunos solamente hacen una infección leve y en algunos hace una infección severa? Eso también está estudiándose, porque se está buscando ¿qué cosa? Los factores de riesgo. ¿Quiénes hacen infección severa y quiénes no? Ahí se está investigando ahorita. Eso es lo que quiero dejarles en claro. Se está investigando ese tema ahorita. Pero es importante que recuerden estos conceptos de inmunología y cómo comienza el daño. Es fundamental. ¿Ok?
Segundo concepto importante, el COVID-19 y la coagulación anormal. Es importante recordar que la presencia de la ECA2 va a estar en el endotelio y hoy por hoy, chicos, porque no se sabe otra fuente, hoy por hoy es dentro de los eventos fisiopatológicos los que se asocian más a un mecanismo de que este cuadro, al estar presente, al menos es la única relación que se tiene hoy en día, la ECA2 presente en la célula endotelial, aparentemente eso nos va a hacer sospechar de que, bueno, cualquier órgano con vasos sanguíneos que tiene células endoteliares podría también afectarse. Ustedes saben que el ECA2 permite la recepción del virus, entonces podría afectarse de esta manera. Por eso es que acá también a la ECA2 asociada al endotelio lo asocian mucho a los cuadros de hipotensión que van a ocurrir en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, podría ser esta posibilidad. Ahora, ustedes me van a hablar ahora, y no hay ningún estudio ahorita que acredite suspender los IECAS, no hay ningún estudio que acredite suspender los IECAS, incluso las sociedades dicen continúen nada más, porque hay una escuela ahorita que se está peleando en el mundo, chicos, que es una balanza, donde un grupo de investigadores propone, número uno, de que los ARA2, por ejemplo, tienen cierto efecto protector en el endotelio pulmonar, haciendo de que disminuya la inflamación local, por ejemplo, ¿no? Y hay otro grupo que propone que los ARA2 van a influenciar por mecanismos de receptores un aumento de la presencia de ECA2 y así aumento del virus. Entonces, ahorita, con respecto al evento vascular que ocurre en todos los órganos, porque eso se va a dar en la coagulación vascular diseminada, las trombosis, las microtrombosis que se van a presentar en los diferentes órganos, por favor, esto todavía se pretende que es por una exposición de la ECA2 en el endotelio. Eso es lo que ahorita se maneja en la parte fisiopatológica, hoy en día. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la propuesta fisiopatológica actual hoy día, abril del 2020? ¿Cuál es? La propuesta que se plantea es de que, como los macrófagos y las células epiteliales tratan de frenar la inflamación, tratan de parar el proceso inflamatorio, o sea, tratan de bloquear como sea la inflamación, y encima tienes unos linfocitos que no se sabe por qué no responden, entonces comienza a haber una respuesta anormal y comienza el famoso dúo de la muerte. Hoy hablamos del dúo de la muerte. ¿Cuál es el dúo de la muerte? Uno es la tormenta de citoquinas que va a generar todo este proceso de daño de manera muy focalizada en el pulmón, pero secundariamente va a permitir un daño a nivel de la disfunción microcirculatoria. Entonces vamos a tener dos cosas, la disfunción microcirculatoria y la tormenta de citoquinas. Estas dos cosas hacen que se mueran los pacientes, así de sencillo. Hoy, abril 2020, ¿ok? Hoy, abril 2020, vamos a tener esta posición, chicos. Disfunción microvascular, tormenta de citoquinas. Hoy en día eso es lo que vamos a tener. Entonces, todo lo que vaya a bloquear la tormenta de citoquinas ayuda y todo lo que ayuda a la anticoagulación ayuda. ¿Ok? Porque estas dos se suman y hay mortalidad. Entonces, ¿por dónde iría el tratamiento que uno necesita? ¿Hacia dónde apuntaría hoy en día el tratamiento, el esquema de tratamiento y las investigaciones? Uno, buscar una terapia antiviral efectiva, hacer que disminuya y el virus pues se quede en una etapa de replicación viral, porque si tú no lo paras, el virus comienza a replicarse y comienza a pasar diferentes procesos. Entonces necesitamos uno que bloquea el virus al inicio. Necesitamos algo que restaure en realidad esta respuesta adaptativa, o sea, algo que permita que los linfocitos no caigan. Esto es clave para que frene el daño. Entonces, hay algo que tiene que restablecer la respuesta adaptativa. Esto es lo que en realidad a veces no depende, no sabemos ese mecanismo fisiopatológico, pero es clave para la evolución, para que no evolucione.
de esa manera tan agresiva. Y el tercer mecanismo que uno tiene que buscar es tratar de modular la respuesta innata, porque la respuesta innata es la que está generando un tremendo daño. Entonces, si ustedes dicen, no, doctor, yo quiero buscar la cura del coronavirus, perfecto. Uno, búscate un tratamiento antiviral que te disminuya la replicación. Ahí están apuntando todos. Y por eso que trabajamos mucho in vitro, ¿no? Dos, hay que mejorar la adaptación, la inmunidad adaptativa, los linfocitos. ¿Cómo hacemos que no bajen, doctor? Porque si bajan, pucha, es mal pronóstico, por supuesto. Mucho peor en sí. ¿Ok? Entonces, hay que trabajar eso. Otro grupo va a estar trabajando, hay que regular la respuesta inmunológica. Y por eso que se metieron a meter a corticoides y todo, que no tiene evidencia, lógicamente hasta ahora. Pero ya saben hacia dónde va a girar el mecanismo terapéutico de estos pacientes. ¿Ok? Entonces, si uno domina fisiopato, puede dominar la clínica. Si uno domina fisiopato clínica, puede entrar a la terapéutica. No podemos lanzarnos de frente a la terapéutica. ¿Ya? Ese dato es muy importante. Miren cómo el daño, cuando ya hay un establecimiento severo que se va a dar, bueno, toda la inmunidad innata comienza a haber una tormenta de citoquinas importante. Lógicamente, va a haber células muertas, estas células muertas que van a pasar por la vía sistémica y van a seguir atrayendo más tormenta citoquínica, entonces comienza a haber daño microvascular y va a haber efectos en corazón, va a haber efectos en riñón, va a haber efectos en hígado, entonces va a haber efectos en todo lado, mientras sigue habiendo daño en pulmón porque las células T no tienen una interacción adecuada y domina mucho la respuesta innata. Entonces, este dato es muy importante, chicos, en por qué se van a dar ciertos detallitos que no se complete esta regulación y bueno, el virus continúa su daño y comienza la perpetuación. ¿Ok? Entonces yo quiero que se acuerden dos conceptos ahorita acabando la lámina. Nos vamos con tormenta de citoquinas, concepto tormenta de citoquinas, porque no hay respuesta adaptativa que bloquee esto. La tormenta se desencadenó porque los linfocitos T disminuyeron y tenemos daño microcirculatorio que se va a dar en todos los órganos. Entonces estos dos detalles van a llevar a eventos clínicos. Perfecto. Entramos a entender un poco las pepas de la clínica y la terapéutica, para ya poder ir entendiendo los conceptos a los cuales uno tiene que girar para poder entender esta enfermedad, ¿no? Primero, chicos, observen acá en las columnas, he puesto, no síntomas, leve, moderado, severo, crítico, son los diferentes porcentajes de pacientes. Tengo 100 pacientes hoy infectados de COVID. ¿Cuántos no van a ser síntomas? Hay series diferentes, algunos dicen que puede ir a 45, algunos a 35. El promedio es 40% de los pacientes que se infectan con COVID no hacen síntomas. Estos son los que terminan infectando a los demás, ¿ok? Estos terminan infectando a los demás. Al ser asintomáticos, pues terminan infectando a los demás. Esto hace de que como no tienen síntomas, estos patas infectan a todo el mundo. Por ello, ellos son los que más deberían quedarse en casa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos van a ser un canal que va a proponer la infección en masa, ¿ya? Hay gente que va a hacer síntomas leve. Generalmente los que hacen leve son de un 30%, o sea, una segunda población importante. Luego tenemos síntomas moderados, baja un 2 días más, que van a ser un 20%, severo, vamos a trabajar del 5 al 7%, y crítico, del 3 al 5%. Por ejemplo, tú vas a ver un paciente que entra a UCI pero no lo entuban, eso es un severo, por ejemplo, ¿no? Generalmente lo vas a ver ahí, pero un paciente súper entubado, con shock y un estado de SARS, ese es un crítico, por ejemplo, ¿no? Para que aprendas a diferenciar rápidamente. Entonces, doctor, yo tengo estas probabilidades de pacientes en porcentajes en todas las revisiones grandes que se han hecho y sobre todo las revisiones de mayor casuística en realidad. Pero hay un detalle importante que quiero que recuerdes. Y los colores que he puesto tienen un porqué para el tratamiento, para que puedas identificar muy bien todos estos cuadros. Entonces, primer dato importante, quiero que recuerdes que los pacientes con síntomas leves y con síntomas moderados, que es el mayor grupo, si tú sumas, es el mayor grupo, tú tienes que entender de que un leve puede ser que tenga un leve, por ejemplo, característico, su fiebre con su dolor de garganta, puede tener ahí su dolor de garganta, su fiebre, una tosecita, tranquilo, clínicamente, no debe tener disnea, ¿ok? No debe tener disnea, entonces es un leve, ¿ok? ¿Qué pasa con un leve que tiene factor de riesgo? Ah, distinto, ¿no, doctor? Claro, mira acá. Los leves y los moderados
pueden trabajarse así. Leve sin factor de riesgo o con factor de riesgo. Moderado sin factor de riesgo o con factor de riesgo. Ese es dato importante que tú tienes que tomar en cuenta. Por ello, es importante identificar los factores de riesgo dentro del COVID-19. Te he puesto esta mnemotecnia para que te acuerdes cuáles son los factores de riesgo. Me acuerdo con esta mnemotecnia de tal manera de que si por ahí algún nuevo factor sale en estos tiempos, pues lo cambiaremos, pero tenemos que acordarnos, ¿sí? Entonces, la H es de historia de enfermedad cardiovascular, ¿no? Primerito, la enfermedad cardiovascular, factor de riesgo ahí presente, ¿ok? Y me acuerdo House vedette, ¿por qué? Porque el doctor House es la vedette en los tratamientos y en las enfermedades raras, para que tú te acuerdes, ¿ok? House vedette, es la vedette el hombre. O de obesidad, ¿ok? Acá vamos a tener un IMC mayor o igual a 30. La U de uso de productos biológicos. Uso de productos biológicos es un factor de riesgo. Por ejemplo, aquellos que usan inhibidores de TNF. ¿Ok? Aquellos que usan inhibidores de TNF. ¿Ya? La S vamos a ponerlo por la supresión, o sea, la inmunosupresión. Historia de inmunosupresión. Inmunosupresión. Acá también están los pacientes que han sido sometidos a trasplantes, por ejemplo, ¿no? La E de enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. ¿Ok? Enfermedad renal crónica. Dato importante. La B de VIH. Vamos a tener pacientes con VIH. ¿Ok? Acuérdate que sobre todo aquellos que tienen el CD4 menor de 200. ¿Ok? Menor de 200. La E de edad. Con respecto a la edad, todos los estudios no tienen un corte claro, ¿ok? Pero con fines de publicación y con fines de reporte, la mayoría está tomando el corte mayor de 65 años como corte de factor de riesgo. Acá en el Perú tenemos mucha mortalidad en gente de entre los 30 y los 59 años, por ejemplo, ¿no? Peleando siempre con los mayores de 60, ¿no? Que es nuestra población adulta mayor. Diabetes. Diabetes va a ser otra comorbilidad que se va a encontrar en estos pacientes. Enfermedad pulmonar preexistente también va a ser. Y la T de la hipertensión, que también se va a presentar en estos pacientes. Entonces, dato importante, por favor, recordar los factores de riesgo, ¿ok? De esta manera, en Villamedic lo proponemos, para poder diferenciar los diferentes tipos que se puedan presentar en la evolución de toda la parte clínica y poder diferenciar entre un leve y moderado con factores y sin factores. Es dato clave, ¿ok? Dato muy importante. Un dato importante, entonces, un caso severo de un caso moderado, porque acá tú vas a decir, doctor, yo te sé diferenciar un leve de un moderado, ¿no? Porque leve es fiebre, su dolor de gargantita puede tener tranquilamente como un cuadro viral leve, ¿no? Esos cuadros virales característicos, ¿no, doctor? Sí puede tener, sobre todo su fiebre, su dolor de gargantita podría ser característico. Su cefalea que se pueda presentar, ¿no? Característico. Doctor, pero un moderado es cuando hay disnea. Así es. Un moderado es cuando hay disnea. Por ejemplo, tú tienes acá el moderado y en el moderado, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar tu disnea, ¿ok? Tu disnea. Y también vas a encontrar que estos pacientes van a tener, si tú le tomas una placa, pueden tener en la radiografía de tórax, pueden tener una imagen positiva, ¿no? Cuando nosotros vemos que el paciente tiene una imagen positiva, eso es característico de los pacientes que ya tienen un estado más avanzado. Por eso que ya comienzan a hacer disnea. Son casi asociaciones a los grados moderados, ¿no? Una placa, grado moderado. Por eso que los moderados, muchos tienen alta probabilidad de quedar hospitalizados, ¿no? Es un dato importante de por qué se entienden. ¿Quiénes irán peor en los moderados? Aquellos que tienen factores de riesgo, ¿ok? Aquellos que tienen factores de irán peor, ¿ok? Que los que no tienen factores de riesgo. ¿Okay? Entonces acá va a depender mucho el manejo fino, hospitalario, y acá es donde los protocolos de diferentes países se van a adaptar. Porque no hay una guía mundial. La OMS te da una propuesta, pero no es que hay una guía mundial. La sugerencia hoy día por COVID es que cada país tome lo mejor pertinente de la literatura, aplicaciones importantes, respetando siempre todas las condiciones de respeto con el manejo de fármacos con los pacientes, pero tienes que tener en cuenta estos detalles. ¿Okay? Entonces, doctor, ¿y si yo tengo un cuadro severo, qué podría tener?
para que tú hables de que hay un cuadro severo, definitivamente el paciente tiene que tener una hipoxia. O sea, tiene que tener hipoxia. ¿Ok? La hipoxia que vamos a ver nosotros es el paciente que va a tener una saturación menor o igual a 93%, ¿sí? Con un FiO2 de ambiente, 0,21, ¿ok? Con un FiO2 de 0,21. O podría tener el paciente un PAFI menor de 300, ¿ok? Se podría presentar. También hablamos de criterio de severidad cuando su frecuencia respiratoria es mayor de 30, ¿no? O también cuando el paciente, en la imagen, por ejemplo, en la radiografía de tórax, vamos a ver que hay participación mayor del 50% del parénquima con afectación. Ya hemos visto, hay una publicación que hizo la academia también de lectura de radiografías que te puede servir, ¿no? Sobre todo porque no tiene acceso a tomografía, muchos hospitales en nuestro país. Y aparte que cuando quieres hacer tomografía, las guías están proponiendo de que no se haga así de cajón a todos rápido. ¿Por qué? Porque en el transporte puedes contaminar más. Entonces, lo que se busca es tomar decisiones rápidas si esto es un moderado y un severo. Ese es un dato clave, ¿ok? Y es importante tomar en consideración esto, chicos, porque el severo ya comienza un periodo más avanzado en el cual en poco tiempo, en menos de 2 días, termina en una etapa de síndrome de distrés respiratorio importantísimo. ¿Ok? Entonces ese dato es clave. Así como pueden tener un paciente que tenga estos criterios clínicos de severidad puntuales, ¿ok? También pueden tener otros criterios de severidad laboratoriales. Y los criterios de laboratorio sobre todo van apuntados a los cuadros de trombosis. Por eso que van a ver que el dímero D está en más de 1000 nanogramos. Pueden tener también que el LDH esté en más de 245 unidades. Pueden tener que la ferritina está en más de 500 micras, ¿ok? En general. Y en algunos casos la troponina puede estar por más de 2 veces su valor normal y también la creatinfosfoquinasa elevada por más de 2 veces el límite superior normal. Estos son los que aumentan y son criterios de gravedad de aumento, ¿ok? Criterios de gravedad de disminución, básicamente, sobre todo apuntando a los linfocitos. Cuando los linfocitos son menores de 800, apunta a estado de severidad, ¿ok? Normalmente una persona en un rango de edad mayor de 20 años generalmente tiene entre 1800 a 7000, ¿no? Entonces menos de 800 no debería tener. Eso es un criterio de severidad, pero de los que disminuye, ¿no? Entonces disminuye, entonces linfocito. Aumenta esto. Y también estos son considerados criterios de severidad en estos pacientes. Entonces es importante determinar esto porque en los criterios de severidad, o sea, cuando ya entramos a manejar severidad, conceptos de severidad, ya podemos entrar a hacer estudio de los fármacos que se están investigando hoy en día en todos los diseños. Por eso que es importante que les resalte lo de la severidad. Ya cuando el paciente entra en un estado de shock asociado, ya generalmente tienes que aplicarle todo lo que es la etapa crítica, ¿no? Estos son los que entran al estado de shock bravo, ¿no? ¿Ok? Ellos terminan en el shock, le tienes que aplicar vasopresores, ya los patrones son distintos, de 2 pacientes que entran a la UCI, 1 muere, entonces es importante tomar esto. Este esquema, para poder entender la parte clínica, nos va a permitir entender los tratamientos y las mezclas diferentes que nos complica la vida en todas las guías que leemos, ¿ok? Entonces, miren, desde que me infecto hasta el final, ya sea que me recupere o muera, yo voy a pasar por diferentes etapas. Hay una etapa de alta replicación viral, ¿sí? Puede que quede ahí. Si no queda ahí, progresa y comienza la etapa de inicio del SARS y la hipercoagulabilidad. Entonces ya comienza a haber inicio. En algunos casos sigue avanzando aún más, comienza una etapa trombofílica y autoinmune importante, y sigue avanzando un poco más, comienza la etapa de SARS severo y SIT. ¿Ok? Entonces yo les he puesto un color distinto para que lo podamos manejar de manera práctica. No les voy a hablar del oxígeno, no viene al caso, en este tipo de terapia, solo me voy a dedicar a lo farmacológico. Acá está el tratamiento, para que te acuerdes, para que te acuerdes. El tratamiento va a ir dedicado a la fase y de acuerdo a los colores. Mire, vamos a analizar esto. En el color de que no tiene síntomas, prácticamente no tiene síntomas, como un leve, sin factores de riesgo,
¿ok? Entonces los no síntomas y los leves sin factores de riesgo prácticamente también el soporte básico, ¿no? Como cualquier resfriado, ¿ok? Se aísla en su casa con todas las medidas que ya se aplicó en la guía MINSA. Pero ese no tiene síntomas y no tiene factores de riesgo. Y siendo leve, no tiene factores. Entonces, tranquilo, ellos están en etapa de replicación viral, ¿ok? En etapa de replicación viral. La etapa de replicación viral, es importante recordarles que en la guía MINSA, por ejemplo, le dan cobertura incluso a muchos, o sea, te dejan la potestad de incluso tratar pacientes leves, ojo, ten cuidado con esto, pacientes leves, con síntomas leves, pero no precisa más detalle, solamente con pacientes leves, pues te pone, ¿no? Puedes usarlo en pacientes leves, moderados, de acuerdo a que un médico te controle y todo el floro de la hidroxicloroquina. Pero yo quiero que recuerdes que los ensayos de todos los tratamientos, son absolutamente pobres porque ningún ensayo tiene la eficacia, actualmente ningún tratamiento, la eficacia para decirte con seguridad qué debe hacer en cada etapa. Se los voy avisando antes de llegar a tratamientos, ¿ya? Entonces, acá voy a poner primero los nombres y luego para que vamos a jugar con los colores me vas a entender mucho más fácil. En la A están los antitrombóticos, ¿no? Antitrombóticos en general. La C va a estar la hidroxicloroquina, ¿sí? La hidroxicloroquina en general. Acá le vas a poner un slash a citro. Ya vamos a hablar de eso. La otra A, las terapias antivirales. Y la I, las terapias inmunosupresoras. Entonces, mira, yo tengo un paciente que no tiene síntomas o un paciente leve, ya te dije, una fiebre, una tosecita, con un dolor de garganta, cefalea, ¿no? Pero no tiene factor de riesgo, nada de esto que te he mencionado, ¿ok? Nada de lo que te he mencionado acá. Entonces, es importante tomar en cuenta que esos pacientes tienen alta replicación viral, ¿sí? Tienen alta replicación viral. Todos en realidad están en replicación alta al inicio de la enfermedad, lógicamente. Pero ellos puede ser que termine acá su etapa y se van, ¿no? Pero ¿quiénes son aquellos que sí preocupan y dan miedo y son los que han terminado yendo mal? Han sido aquellos que han hecho síntomas leves, por ejemplo, con factores de riesgo, y los moderados, basta que sea moderado, sin factor de riesgo. Por ejemplo, tiene un manejo distinto que un moderado con factores de riesgo. Es completamente distinto. Entonces yo he puesto en verde, para que tú te des cuenta, los leves con factores de riesgo y los moderados sin factores de riesgo, prácticamente ellos comienzan una etapa distinta, cuando se enferman. ¿Ok? Así que tienes que mirarlos distinto. Mi objetivo es que esta charla está yendo a muchos médicos generales en diferentes partes de nuestro país, que están solos, que necesitan apoyo, que necesitan soporte, necesitan capacitación, pero no esas complejas que te tiran 2 horas, 3 horas del experto hablando, te habla de la historia del COVID y todo, y al final acaba la charla y le preguntas cómo se trata. No sé ni qué cosa es, solamente sé que el pata sabe, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me molesta muchas veces, porque no lo hacen fácil para que los alumnos entiendan, los médicos entiendan y puedan compartir su conocimiento con más facilidad y puedan, lógicamente, después de esta charla todos ustedes poder leer más todavía, dominar más y poder ayudar más a nuestros pacientes. Ese es nuestro objetivo como médicos. Entonces, miren, estos pacientes leves con factores de riesgo y los moderados sin factores de riesgo que están de color verde van a ir aquí. Ellos comienzan a hacer problemas mayores, porque ellos comienzan ya la etapa de inicio del SART y la hipercoagulabilidad. Entonces, en ellos ya puedes usar incluso los antitrombóticos. Por eso acá puse el cuadro antitrombóticos que empieza aquí. Pero de manera profiláctica podrías utilizarlo. ¿Ok? Profilaxis con enoxaparina, por ejemplo, ¿no? En este momento, de manera profiláctica. Doctor, ¿podría usar hidroxicloroquina? Mira, hasta en estado leve. Mira, leve sin factores de riesgo, o los no sintomáticos, porque no se sabe, pues, ¿no? Prácticamente te han dejado la puerta abierta. El MINSA te dejó la puerta abierta. Tú vas a Estados Unidos, le das a un paciente con síntomas, un leve, sin factor de riesgo, le das o con factor de riesgo, basta que sea leve, ellos no le meten hidroxi a los leves, comienzan con moderados para adelante. Acá en el Perú se ha abierto, y eso es una crítica personal, se ha abierto a que se usen pacientes con problemas leves, cuando todavía no hay ningún estudio que te diga y te habilite eso. ¿Ok? No hay. Entonces, esa es la crítica, que han dejado la puerta abierta en los pacientes leves. Y en los leves tú tienes sin factor de riesgo, pero les dejó la puerta abierta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la hidroxicloroquina no se exenta de complicaciones ni reacciones adversas. Entonces, ese es lo que quiero, que ustedes sean críticos en poder saber ese conocimiento, ¿ya? Entonces, estos pacientes
tienen un problema ya. Los leves con factores de riesgo, cualquiera de estos, o los moderados sin factor, basta que sea moderado. Yo te he dicho que es Disney con una imagen que puede tener o no tener una imagen de placa, pero hay Disney. Ellos van a tener problemas trombóticos, lo que te dije al inicio, la génesis. Entonces, en ellos se puede dar profilaxis. Puedes usar tu hidroxicloroquina con tu acitro, ¿no? Que ya hablaremos de un poco de por qué lo recomienda el MINSA y por qué no solo hidroxi, ¿no? Vamos a hablar también, pero no tiene mucha consistencia a nivel de estudios. ¿Qué pasa con los pacientes moderados con factores de riesgo? Moderado con factor de riesgo y los severos. ¿Qué pasa? Estos pacientes van a UCI. Entonces, estos pacientes ya tienen una etapa trombofílica y autoinmune. En estos pacientes, aún más, ya como estamos hablando de una etapa severa, se va a ver todos estos marcadores que he puesto acá. El dímero se eleva mucho más, el LDH mucho más, la ferritina mucho más. Entonces ya comienzan a salir así. ¿Ok? Incluso acá ya tú veías la troponina elevada y asociadas miocarditis, porque los chinos comenzaron a estudiar eso, ¿no? Entonces, date cuenta que ya estás en una etapa distinta. Esta etapa es distinta. En esta etapa, al ser distinta, comienzan a usarse diferentes fármacos que hoy están en ensayos. Terapias antivirales y terapias inmunosupresoras. Comienzan aquí y lo puedes usar desde los moderados con factores de riesgo y de los dos severos. Nunca te vas a olvidar esto. ¿Para qué? Porque ahí está la investigación del mundo. Moderado con factor de riesgo y severo, ahí está la investigación del mundo. Porque al que logre encontrar ese proceso de respuesta, de mejora clínica, si tiene un poquito de mejora clínica, al toque lo aplican desde el inicio. ¿Para qué? Para que se quede en replicación viral alta, que ya te dije cuál es el punto de tratamiento, y ya no avance a lo demás. Entonces, perfecto, pues no evoluciona mortalidad ni nada. Bloqueas bien, pues muy bien el virus, sobre todo su etapa de contagiosidad. Vas a disminuir su replicación viral, disminuyes el tiempo en el cual el paciente ya no va a ser tan infectivo para los demás. Pucha, ese es un golazo a media cancha. ¿Ok? Entonces, chicos, importante tomar este dato de por qué acá ya comienza a entrar las terapias antivirales, las terapias inmunosupresoras. Acá ya tú vas a trabajar distinto con los antitrombóticos, ya no es solo profilaxis, acá ya dosis terapéuticas ya vas a utilizar, porque las hipótesis cada vez son más fuertes de la trombosis microcirculatoria, ¿ok? Y lógicamente tu hidroxicloroquina y acitro seguirás mandándolo, ¿por qué? Porque es el que ha tenido evidencia clínica, solo por eso, hidroxi y acitro, evidencia clínica, pero con una muestra pequeña. No pasa de 30 pacientes, por eso es que ese es como que la crítica, pero disminuyó pues clínicamente, entonces, pucha, déjalo nomás. Entonces, los demás han tenido mucho trabajo in vitro, por eso es que te dan la opción de poder usar algunos antivirales y se están usando ensayos clínicos para mejorar y también terapia inmunosupresora para que evite llegar al SARS, porque lógicamente los que van a estar en estado de SARS son pacientes que van a morir probablemente. ¿Ok? Entonces, desde que eres severo, la probabilidad de muerte va a aumentar, pero ya en estado crítico muere. Por eso que la mortalidad, la tasa de letalidad es de 2.5 aproximadamente, con puntos de 4, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estos cambios van a influenciar. Entonces, hasta ahorita quiero que recuerdes con esta lámina que hemos comentado, ¿no? Hemos comentado, número 1, que tú tienes que entender el concepto de que el paciente tiene diferentes porcentajes de pacientes en el Perú, van a tener igual esos porcentajes de presentación. Interpretes el concepto de saber qué es un factor de riesgo y qué no es un factor de riesgo. Interpretes el concepto cuándo es severo clínico y severo laboratorio. Interpretes cómo hace la evolución clínica el paciente. Interpretes en qué etapas vas a manejar la terapéutica de cada momento de la enfermedad y por qué. Eso es lo más importante ahorita. ¿Ya? Muy bien. Esta lámina ha sido traducida por el equipo de diseño de Viamedic. Fue la fuente de la Asociación Médica Americana y bueno, nos permite entender los diferentes movimientos y los diferentes fármacos que han actuado en la entrada del COVID y cómo hace tu proceso de ensamblaje, ¿no? Esto hemos hecho un gráfico también, he hecho yo personalmente un gráfico que está en la página web, el fanpage de acá de la academia, que lo puedes revisar en fotos. Pero es importante que recuerdes los eventos de los diferentes fármacos que se han ido presentando, ¿no? Pero el primer consejo que quiero que sepas, por favor, y de la manera más sincera posible, es que el uso de los fármacos para el COVID-19 sigue siendo de investigación. Ningún médico te puede decir, no, dale esto, por favor, tiene efecto. Ninguno tiene el valor
de diseño metodológico de investigación para que tú hables así con seguridad. No lo tiene. El fin de esta charla es que sepas cómo actúan y saber en qué medida puede ser una alternativa a todo lo que te he hablado previamente de la clínica y de la parte fisiopatologénica. ¿Ok? Que es lo más, la carnecita para el médico, pues, de la carne, ¿no? Como decimos en la academia, la pepa de la pepa, ¿no? Esa es la gran pepa, ¿ok? Entonces, te he puesto acá aquellos que tienen más estudios, ¿ya? Porque van saliendo otros, pero lógicamente tienen menos estudios, ¿ok? Todos los estudios que nos van a dejar siempre un conocimiento, una data, ¿no? Importante. Por ejemplo, Remdesivir, ¿qué hace? Acá está Remdesivir. Remdesivir lo que hace es inhibe la síntesis del ARN en general, ¿ok? Entonces es fundamental, sí, bacán. Este es un análogo nucleótido, importante, ¿ok? Importante, análogo nucleótido importante. Este análogo nucleótido ha tenido, chicos, efecto, o sea, ha sido positivo, ha permitido disminuir la replicación del SARS-CoV-2, ¿ok? Pero es in vitro. La respuesta fue in vitro, no hay clínico. Entonces, por eso que hay ensayos ahorita de Remdesivir, ¿ok? Entonces, la respuesta, ¿por qué le dan tanta chance? Porque este antiviral tuvo respuesta en in vitro y en animales. ¿Para quiénes? Para el SARS y para el MERS. Como tuvo respuesta in vitro y animales, pues ahora le han dado la oportunidad a hacerlo Remdesivir in vitro. ¿Ok? Es importante. Esto se comienza a usar, ya sabes, a partir de los casos graves, ¿ok? En los ensayos clínicos. Y recuerda que es parenteral. Es parenteral. Ahorita, por ejemplo, están usando una dosis de 1 gramo, ¿ok? En el primer día, y luego le hacen dosis de 100 miligramos cada 24 horas por 5 días, por ejemplo, ¿no? Así está establecido ahorita en el ensayo. Ojo, chicos, esto no es comercial, no está comercializado, está solamente en ensayos clínicos, por lo cual se está viendo algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, se sabe que ya hace mayor hepatotoxicidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace mayor hepatotoxicidad, también hay una afectación renal, por lo cual en pacientes que depuran menor de 30, como que no se usa. Entonces, ya se van apreciando estos detalles y, bueno, los ensayos van saliendo y nos permite tener mayor conocimiento, ¿no? Entonces, ¿es importante? Sí, es importante. Entonces, check para nuestro amigo Remdesivir. La hidroxicloroquina, sola. Cuando se ha visto el trabajo de hidroxicloroquina y cloroquina, recuerden que hicimos un gráfico también en la academia, que lo puedes buscar en las fotos, de cómo trabaja la cloroquina en diferentes niveles, ¿no? Personalmente hice un gráfico, me acuerdo de cuando lo hacía, la veía bastante promisorio y verdad que el tratamiento, pero hasta ahorita no sale un ensayo así que como que la ponga en la cúspide, ¿no? Pero bueno, al menos ha permitido trabajar a 3 niveles importantes. Uno, nuestra amiga la cloroquina en general. Acá está nuestra amiga la cloroquina, siempre va a estar ella desde el inicio, desde la entrada del virus. ¿Por qué? Porque va a inhibir, número 1, la fusión, ¿ok? La fusión con la membrana va a ayudar mucho. También va a permitir disminuir la replicación viral. Ese dato es importantísimo en general porque toda la ingeniería proteica va a ser bloqueada. Y también permite no liberar adecuadamente el virus. Entonces permite que se quede el virus dentro de la célula. Entonces la liberación viral va a estar condicionada y va a haber dificultad en que se pueda liberar con tranquilidad, ¿ok? Dato muy importante. Ahora, es importante también que recuerden ustedes que la hidroxicloroquina tiene más efecto en los estudios que la cloroquina. Por eso que nosotros vamos a usar hidroxicloroquina en las terapias, ¿ok? Y la hidroxicloroquina, es importante recordar que cuando se ha hecho los diseños de estudios, no han sido diseños de estudios que nos permitan recomendar a alta escala ni alta dosis, ¿no? Pero se ha hecho trabajos con hidroxicloroquina, con grupos de pacientes reducidos, pero que han tenido buena respuesta. Es por eso que la hidroxicloroquina para Estados Unidos, por ejemplo, se trabaja desde moderados, pero acá en el Perú le han dado, en la última guía del 14 de abril, han permitido que se use desde casos leves, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta profilaxis te ponen para trabajadores, pero no existe ninguna evidencia científica que avale ese dato, ¿ok? Es importante recordar que la dosis actualmente de hidroxicloroquina que tuvo mejor respuesta, porque han habido varias mezclas que se han dado, es la dosis de 200 miligramos cada 8 horas por 10 días. ¿Por qué? Porque en el estudio que se publicó con esta dosis hizo de que haya prácticamente al 6.º día
¿ok?, de controles de PCR de las muestras, pues haya una disminución notable, ¿no?, del control. O sea, había una disminución brutal de prácticamente 70%, ¿ok?, de la hidroxicloroquina versus el control que solo disminuyó replicación viral en 10. Entonces, si por este detalle de disminución brutal de la replicación viral hace que la hidroxicloroquina se presente como una alta posibilidad en pacientes, o sea, haciendo trabajo con pacientes. Por eso es que es importante y por eso es que las mezclas hoy son hidroxicloroquina más ivermectina, hidroxicloroquina con acitromicina, hidroxicloroquina. Entonces ya están haciendo esas mezclas, ¿no? Incluso la OMS está metida ahí haciendo una mezcla de hidroxicloroquina, lopinavir, retinavir, y le está metiendo interferón beta, ¿no? Pero ya, bueno, ya veremos ese tema. Pero acá quiero que recuerde ese detalle. Ahora, el tema nace cuando la acitromicina con la hidroxicloroquina se unen, ¿no? Hay solo un estudio en el cual se demuestra que cuando se agregó acitromicina, los pacientes aún tuvieron una respuesta más rápida y tuvieron una negatividad más rápida que solo usar hidroxicloroquina. Ese dato es muy importante. El tema y el miedo que ocurre acá, porque en nuestra guía peruana el único tratamiento recomendado en manejo es acitromicina con hidroxicloroquina, ¿ok? Y el miedo que tenemos en el Perú hoy en día al usar esto de manera indiscriminada es el famoso QT largo, ¿no? En la clínica Mayo tiene un buen algoritmo en el cual el paciente que tenga un QT corregido, que tenga más de 500 milisegundos, ese es el paciente que más riesgo va a tener para poder hacer problemas en general, ya sea de taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, ese dato es el que da miedo. ¿Ok? Entonces, dato que da miedo. El QT largo, tú sabes que reduce muerte súbita, como lo vemos en las clases, ¿no?, de cardio. Pero ese es el miedo que vamos a tener, que haga una taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, ¿qué se hace en la clínica Mayo? ¿Cuál es su base o cuál es su manejo? Bueno, hacen un control del paciente, le toman un EKG de inicio, basal, y después de la primera dosis o después de 2 a 3 horas de haber iniciado el tratamiento, le nuevan tomar el QT. Si el QT es mayor, igual de 500, pues uno dice, pucha, ha aumentado más. Generalmente el cambio, después de iniciar, el corte es mayor o igual a 60 milisegundos, ¿no? El corte igual es a mayor o igual 60 milisegundos. Si es así, lo suspendes. Y dices, no, ya no sigo dándole el fármaco, ¿no? Entonces, suspendo de inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay riesgos. Así como hay riesgos en el QT, también vamos a tener riesgos porque hacen retinopatías, las famosas maculopatías asociadas, que también se pueden presentar y en algunos casos podría desencadenar incluso la miastenia gravis, ¿no? Entonces, dato importante que quiero que recuerdes como datos en general, ¿no? Entonces, este tratamiento es un tratamiento que hoy en día en el Perú se propone de la siguiente manera. La acitromicina, cuando comienza a darse la dosis, la primera dosis es de 500 miligramos y luego se dan dosis de 250 miligramos, ¿ok? En general, cada 24 horas por 5 días. Y en el caso de la hidroxicloroquina es de 200 miligramos, ¿ok?, cada 8 horas por 10 días. Entonces, es el manejo hoy por hoy que se está haciendo de acitro con hidroxi en nuestro país, en el Perú. Pero ya saben ustedes que solamente hay un ensayo clínico que, bueno, dio resultado con acitro con hidroxi, que es el que por ahí se han agarrado todos para comenzar a hacer mezclas de hidroxi con otro fármaco más. ¿Ya? Es dato muy importante. Los inhibidores de la vía de la interleuquina 6 son un dato clave también, porque yo les hablé de tormenta de citoquinas. Entonces, por ejemplo, el tocilizumab es un fármaco inmunosupresor que va a bloquear en este caso, a los receptores. Entonces, acá ponemos inhibición de los receptores de la interleuquina 6. ¿Ok? Inhibe los receptores de interleuquina 6. También se usa a partir de casos graves, ¿ok? Y sobre todo, ¿cuándo vas a usarlo? Cuando tengas evidencia de reactante de fase aguda muy elevados. Por ejemplo, tienes una ferritina y tienes un dímero D sumamente elevados, ya puedes trabajar con tocilizumab y son esos casos los que han ido mejor con tocilizumab en los ensayos clínicos. Ojo, ensayos clínicos. Entonces, importante recordar que voy a pensar en ellos para disminuir la tormenta de citoquina y me voy a dar cuenta en el grupo de pacientes que tiene una mayor elevación de, lógicamente, de tormenta de citoquinas. ¿Ok? Ese es el dato importante de por qué el tocilizumab tomó un rol protagónico en estos pacientes. Entonces, en ellos, por ejemplo, se usa esto de manera endovenosa, 8 miligramos por kilo, y recuerda que la dosis máxima es de 800 miligramos. Entonces, está manejando una dosis una primera dosis y luego 12 horas después
puedes repetir la siguiente dosis. ¿Okay? Entonces ha demostrado alguna respuesta en los casos graves y pacientes críticos. ¿Okay? Graves y pacientes críticos. ¿Okay? Entonces es una buena alternativa tocilizumab para tomarlo en consideración. Hasta este momento, estos son los fármacos que más se han estudiado, ¿okay? Que tienen más ensayos. Remdesivir, hidroxicloroquina sola y la mezcla citro-hidroxicloroquina y el tocilizumab. Estos son los que más estudios tienen hasta la fecha. ¿Ok? Más estudios tienen hasta la fecha. Luego se propone, por ejemplo, el lopinavir-ritonavir fue en los estudios que han salido no le han dado buen peso, fue uno de los primeros que comenzó a utilizarse, ya que inhibe in vitro a SARS-CoV-2. ¿Ok? Inhibe in vitro, pero es in vitro. Cuando se hizo en los ensayos clínicos no demostró prácticamente reducir la replicación, ¿no? Entonces lo que un poquito nos defraudó, un poquito que nos sintió, como se diría, deprimió, ¿no? Y fue uno de los primeros ensayos que salió que no tenía una actividad, ¿no? A pesar de eso, el lopinavir-ritonavir lo están usando en un ensayo, por ejemplo, ¿no? De OMS, ¿ah? Entonces, pero mezclado con lo que vendría a ser el tocilizumab y con hidroxicloroquina. ¿Okay? Están buscando la manera de poderle dar un tratamiento mayor. Acá ponemos, en la citromicina no sabemos muy bien a qué nivel está actuando, por eso que no te lo puedo, no te lo puedo dibujar, no te lo puedo colocar acá. Acá sí te pongo la del tocilizumab, característico. El lopinavir te lo pongo acá. Por eso es que el efecto que todavía lo siguen teniendo, ¿no? El favipiravir inhibe ARN polimerasa. Esto se usa mucho en los tratamientos de influenza en el Asia, por ejemplo, ¿no? En el Asia. Entonces están usándolo, por ejemplo, por allá, y acá lo tenemos también dentro de los procesos. Entonces es un fármaco que también te debería sonar, ¿ok? El interferón beta ha tenido trabajo in vitro, ¿ok? In vitro. Y es importante que también se ha hecho en animales. Eso es lo que hace que siempre cuando tienes en in vitro y animales como que levanta la esperanza, ¿no? Y eso ha ocurrido en el MERS. Por eso que en los ensayos de OMS también se está usando interferón beta, ¿no? Se está usando escalas donde mezclas lopinavir, ritonavir, tocilizumab y hidroxicloroquina, un grupo con interferón beta y un grupo sin interferón beta. Entonces el interferón beta va a ayudar también al bloqueo total que se puede hacer. Entonces, por ahí como que también es una alternativa, ¿no? El plasma en convaleciente se está usando también, sobre todo en los pacientes críticos, ¿ok? Y el plasma convaleciente, chicos, es al paciente que se ha curado, que está, bueno, en fase ya de curación, se le saca los anticuerpos y se le coloca en los pacientes críticos que sabemos que van a morir. Entonces, y en ellos se está viendo respuesta. En algunos se ha visto respuestas, por eso es que la FDA prácticamente ha dicho, sí, úsalo dentro de los ensayos clínicos, no lo ha bloqueado, y por ahí es una alternativa que también se podría ir dando. Hace poco también han salido estudios, pero que no se han repetido en gran escala. La ivermectina ha disminuido duplicidad o disminución, bloqueo del virus en 48 horas. Entonces, por ahí también a tenerlo en consideración a nuestra amiga la ivermectina. Yo les recomiendo, muchachos, estos datos son claves para que ustedes puedan entender, sean críticos de los tratamientos, no los sigan por seguir. Pero acá métanse a los clinical trials en donde van a poder ver los diferentes fármacos que existen. Yo los invito como médicos peruanos, ya Perú está metido en el tema, la idea de ser mejores médicos, de poder mirar y poder ver cómo ayudar es la mejor forma de poder presentarse. Yo soy cirujano cardiovascular, trabajo con muchísimos pacientes diabéticos. En la Asociación del Pie Perú, por ejemplo, hemos publicado ya un libro que se ha difundido a nivel nacional. Está en mi Facebook personal, en el cual ayudamos a enfocar a los pacientes diabéticos con pie diabético que tienen una afectación en tiempos de COVID donde la mortalidad es mucho alta porque no se va a hacer muchos eventos quirúrgicos, ¿no? Entonces, algo así, cada uno es de su especialidad, darle un enfoque de rentabilidad. Acá hay diferentes ensayos que se van presentando y lógicamente cada uno va teniendo una respuesta y apenas hay una respuesta se va utilizando. Con respecto a corticoides, los corticoides tienen una crítica
¿Por qué? Porque no hay ningún estudio que demuestre de que el corticoide ayude. ¿Ok? Así que lo dejan al corticoide para los pacientes con un broncoespasmo severo que es necesario usar corticoide, por ahí lo puedes dejar dentro de los eventos, pero no es que el corticoide ni que los pulsos hayan mejorado en algo los eventos más severos, no lo hay. No hay ningún ensayo, no hay ningún estudio que lo acredite. Incluso lo ponen en el grupo de estudios con polémica. Entonces no te recomiendo como sugerencia corticoide. ¿Ok? No te recomiendo corticoide como sugerencia. Más algunos están que lo utilizan en las UCI y lógicamente como acá nadie tiene la última palabra, pues todo el mundo está metiendo la parte del ensayo. Inclusive la fisiopatogenia de esta enfermedad, si te digo hace 2 días, cuando hay más de 3 meses de publicaciones, ya se tiene como que el manejo o la futura hipótesis más importante de la fisiopatogenia. Entonces imagínate que los tratamientos todavía van a demorar. Pero lógicamente espero que con esta charla, acá está la bibliografía que se ha elaborado, ¿ok? Para aquellos que quieran leer, acá está la bibliografía. Para que ustedes puedan tener completa más información. Y aquellos que no lograron descargarse el libro de las Villapepas, de las 100 Villapepas, que está en la página web de la Academia Villamedic, suscríbanse, porque semanalmente vamos a mandar updates con últimos datos que van saliendo, para que siempre estés actualizado y para que tengas mayores beneficios como estudiantes de la academia. La verdad que me ha encantado poder estar con ustedes y poder compartir esta información. Yo sé que les va a ayudar muchísimo para que ustedes puedan entender los diferentes estudios, entender los diferentes eventos que van a ir pasando alrededor de estos días. Y la verdad que, bueno, solo invitarlos a que lean bastante, que se preocupen mucho por sus pacientes, a los internos de medicina que están en su casa, aprovechen en prepararse bien para el ENAM, tienen ahí toda la información más completa. A los que van a dar el residentado, tranquilos, no se preocupen, no creo que se suspenda el examen de residentado. Necesitamos médicos en el Perú y nosotros, los médicos peruanos, nos esforzamos muchísimo por poder salir adelante, y yo sé que ustedes lo van a lograr. Los alumnos de medicina que ven esta charla, que por primera vez ven estos detalles, los invitamos a formar parte de Villamedic también. La idea es la idea es compartir la información, no cerrarte, ser parte activa de la comunidad médica, no solo como docente, como investigador, como asistencial, en mi caso como cirujano endovascular. Pero me gusta compartirlo con todos ustedes, y siempre que tenga la oportunidad que la academia me invite para poder compartir algo, voy a tratar de dar lo mejor para que ustedes siempre tengan la mejor información. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado escuchando esta charla. Muchas gracias.